Gracias por estar con nosotros de nuevo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Nos encontramos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, donde hemos desarrollado este programa a lo largo de un año en homenaje a los periódicos de papel que marcaron una época y marcaron nuestra historia. Del personaje que vamos a hablar hoy, ignoro el credo religioso que tenía, pero sí puedo asegurar, antes de presentar a su hijo, que el doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer cumplió en todo el sentido de la expresión con el precepto cristiano del amor al prójimo a lo largo de toda su vida. Es un honor contar hoy con don Mauricio Ortiz Ortiz, hijo del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer. Don Mauricio es además un destacado personaje de nuestra cultura, de la empresa, del emprendimiento. Ha sido diplomático, representante de Costa Rica en países como Canadá y tiene toda una trayectoria en la cultura, en la ciencia, en las artes en nuestro país. Don Mauricio, muchísimas gracias por estar en Páginas Vivas. Roberto, qué honor estar aquí. Un saludo cordial a todos quienes nos ven, nos escuchan. No solo es un honor estar en este lugar tan emblemático, tan importante, rodeado de... Así es. De estos periódicos viejos, entre comillas. Y a un lugar que es tan importante históricamente, pero también para que los costarricenses vuelvan un poco a leer y nunca perder la importancia que tiene el no olvidar el pasado. Así es. Justamente, claro, sí, preservar la memoria, claro, la memoria y traerla a la actualidad, la dimensión humana y nacional del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer. ¿Y quién mejor que usted para que nos evoque a esa figura? Antes de eso quería agradecer a doña Laura. Claro, doña Laura Rodríguez por invitarme aquí al equipo de trabajo de producción, a Flor, a don Cristian, a todos los que han trabajado y han hecho esta intervención que agradezco muchísimo hoy. Hablar de papá, yo voy a tratar de eliminar los sesgos, porque una relación de padre a hijo siempre tiene sesgos, y uno, obviamente, ¿verdad? Claro. Por la parte afectiva, pero voy a voy a hablar las cosas que no se han dicho quizás en este espacio sobre la historia de él un poco, con sus virtudes y sus defectos también, como todo ser humano. Así es. Y quiero iniciar porque la labor de papá se hizo gracias también a que tenía una extraordinaria mujer a la par. Mamá, Virginia Ortiz Jiménez. Una mujer que lo acompañó, que no era una mujer que lo motivó nunca a que se dedicara a actividades mercantilistas, eso es importante, y que nunca le escuché yo pedirle bienes materiales a él. Eso es importante. Entonces, detrás de esa figura hay una mujer extraordinaria que hay que rescatar también, yo diría, importante. Y fue la que al final, y durante un periodo muy largo, se hizo cargo de la familia en muchos aspectos. Entonces, para entender la figura de papá y qué lo marcó a él, voy a leer algo cortito, pero es importante para entenderlo. Claro que mejor. Sí. Él escribió en el libro de él, algo muy breve, pero es importante para que quienes nos ven y nos escuchan entiendan qué lo marcó a él, un poco desde niño. Dice, abro comillas, por mi madre supe que a la edad de 2 años sufrí un accidente cuando un confite grande se me fue hacia la tráquea. Perdí el conocimiento y estuve mal. Pero al volver, dijo mi madre, adiós. Quiero y te dedico mi hijo para que sirva a la gente como sacerdote o en la mejor forma posible de lograrlo. Pero cuando crecí, desde entonces sentí el deseo y la necesidad de acomodar, sobre todo amor en diferentes formas y matices sin esperar recompensa. Visionario,
plasmado en esos párrafos la labor maravillosa del Hospital Sin Paredes que el doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer desarrolló en la zona de San Ramón, en el occidente, en nuestro territorio, con esa visión humana de salud y poética de sembrar enfermeras en los distintos pueblitos, comunidades, para la atención de la niñez y de la población. Claro. Sí, don Roberto, y bueno, es un honor de nuevo Fue un estar aquí revolucionario. porque usted compartió con él. Tuvimos el honor de... Al igual que nuestro amigo común, don Carlos Frer, Así es. Así es. a quien apreciamos muchísimo. Don Víctor Ramírez también. Cierto. Hicieron un programa. Que desarrolló el documental. Y usted en ese Hospital Sin programa Paredes. importante que hay que rescatar a nivel de universidad del canal, Así es. que se llama Lunes de Cinemateca, que era un programa que no se lo podía perder uno. Y hay que rescatarlo. Lo digo aquí que es importante. Usted tuvo la oportunidad de entrevistarlo a él 1 o 2 veces y yo de estar ahí también. Estuvimos con el Sí. doctor Ortiz Gayer precisamente. Volviendo un poquito en la Universidad a de papá, Costa Rica. sí, él estudió en México en ese momento. Él se fue a estudiar en 1944, alrededor de esa época, a México, porque en Costa Rica no había escuela de medicina. Muchos de los médicos se preparaban Así en es. México o en Chile. Así es. Y de ahí le dieron, también se especializó en Estados Unidos. Él estuvo en el American Hospital en Chicago y en la Universidad de Illinois. Y tiene especialidad en administración de hospitales. Estuvo en la Universidad de Columbia y realizó también estudios en Israel. Pero que es importante, que a papá nunca lo cegaron las luces de la ciudad. Si puedo utilizar esa... Muy linda figura. Sí, y entonces, cuando él regresó, imagínense un médico cirujano, especialista en administración de hospitales, ginecólogo, etcétera, decidió irse al campo a trabajar a Palmares primero, por ese compromiso que él tenía, y lo llevaba, Claro. y esa vocación de servir y de ayudarle a los semejantes. Y escogió Palmares, don Roberto. Hay una zona rural Era y una zona esposa rural. que lo acompañó. Porque acordamos, 1940 y algo, cuando él regresó ya estaba cerca de los 50, la carretera vieja, era difícil, no habían facilidades, Así es. etcétera. Pero un hombre con esa preparación académica escoge con una mujer que lo apoya irse a una zona rural. Así es. Y eso lo marcó a él para siempre. En esa época, efectivamente, que era realmente zona rural, que era nuestro campo. El ¿verdad? campo. Y entonces eso lo marca a él muchísimo. Él se enamora de los campesinos nuestros y los campesinos de él. Y él se va para Palmares primero y dice que su labor de atención primaria la inició en Palmares y en San Ramón, pero en Palmares él llegó, empezó a trabajar, transformó un poco lo que había ahí en salud. Por ejemplo, él implementó que la basura se recogiera. En Algo tan una sencillo época como que eso, no una se- época en que no se hacía. No se hacía. Se quemaba ahí, no se recogía. Y además, él propuso que la brosa del café se recogiera o se enterrara por el tema de las moscas que transmitían enfermedades. Esas 2 cosas fueron claves para mejorar la salud en Palmares. De ahí se le ofreció que se hiciera cargo del hospital nuevo que se había inaugurado en San Ramón, el Hospital Carlos Luis Valverde Vega. Creo que fue en el año 1954, y asume la dirección y él empieza a estar consciente, y todos, porque vivíamos, la casa del director estaba enfrente de la morgue del hospital. Entonces, para nosotros era lamentablemente muy común ver a los campesinos descalzos con una cajita blanca donde llevaban a sus hijos con unas flores en las me acuerdo como hoy, don Roberto, enterrar a los hijos, a los niños que morían constantemente por problemas gastrointestinales, infecciones y demás, y nada más. Llegaban al hospital ya muy mal. Eso fue en los años 50. Y entonces eso nos impactó muchísimo, imagínense, vivir enfrente de la morgue,
del hospital. Era constante ver Así es. esos campesinos muy humildes con un sombrerito de paja, me acuerdo como hoy, descalzos en esa época, y con el niño a cuestas. Esas imágenes no las olvido nunca. Y eso impactó mucho a papá, a mamá y a todos los hermanos. Nos concientizó muchísimo de eso. Esos angelitos que llevaban a la sepultura, A la sepultura. eran un paisaje Sí. doloroso, Doloroso. pero frecuente. Así es, don Roberto. Y es cuando a él se le aclaran las ideas, como dice una canción que se le compuso a él hace poco. Y él decide ir a combatir la enfermedad afuera. Ir al campo, llevar los médicos. Sí. Dice que el hospital había que derribarle las barreras, los muros, las paredes, enviar al hospital afuera los médicos y las enfermeritas, como les decía, con mucho cariño, para que pudiera monitorear y entender por qué fallecían los niños. Es una mortalidad infantil muy alta. Así es. Y ahí trabajar en eso, Era, con ayuda de los campesinos, con ayuda de las comunidades, don Roberto. Así es que se crearon los primeros puestos de salud. así es. Y por qué no decirlo, con ayuda y un presidente que entendía eso muy bien, que era Daniel Oduber. Estamos hablando de los años 70, 74, 78, antes entre 70 y 74 José Figueres Ferrer, 74, 78 don Daniel Oduber. Estamos con don Mauricio Ortiz, hijo del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer, el gestor, el benefactor del Hospital Sin Paredes, quien rompió las paredes del clásico hospital y diseminó por los campos de Costa Rica la misión de la salud. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Este programa que se hace como tributo a los viejos periódicos de papel que marcaron una época y que han contado una historia a través de muchísimo tiempo. Y hoy estamos evocando a una de esas figuras que aparecen en estas páginas del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer, que logra sembrar el primer puesto de salud en la zona de Palmares y San Ramón. Y el señor Mauricio Ortiz, su hijo, quien se ha encargado de preservar la memoria del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer y en general un hombre preocupado por la historia de este país y por los principios que nos han formado y han forjado nuestra identidad y democracia. Partimos del primer puesto de salud. Muy bien, don Roberto. Años 70, en los 70, San Juan de San Ramón. Se crea el primer puesto de salud en Costa Rica. San Juan de San Ramón. San Juan. Hay otro que también papá había creado con los campesinos, con apoyo de quien dijimos, no solo Daniel Oduber, sino yo diría Rodrigo Carazo. Don Rodrigo siempre tuvo mucha claridad y apoyó esos programas. Que asumió el gobierno de 78. De 78, a pesar de los problemas económicos y todo, nunca dejó de apoyar los programas de salud rural con el viceministro de salud, el doctor Jorge Arias, el doctor Calbosa. Colaboraron mucho. Y un poquito más atrás, ahorita vuelvo a la parte del INI, pero un poquito más acá voy a hacer mención después de quienes tuvieron también claridad y apoyaron todo ese programa. Porque era un programa importante que los costarricenses sepan. El programa de salud rural no solo era un tema de a través de la salud formar y organizar las comunidades para que tomaran sus propias decisiones. Grupos y comunidades electos por el propio pueblo.
Ellos elegían a los responsables de salud mediante un proceso de votación democrática. Entonces, papá organizó las comunidades, no solo en San Ramón, después pasó a Palmares, Alfaro Ruiz, que se llama ahora Zarcero, Valverde Vega, Sarchí, Naranjo. Vea qué importante. Claro. Y toda esa región tuvo los indicadores de mortalidad infantil en esa época más bajos comparados con los países nórdicos. Es increíble lo que se hizo ahí con participación popular, que es importante, y de un proceso democrático donde lo que se estaba creando ahí, don Roberto, me atrevería yo a decir, es una democracia participativa. Es una verdadera acción ciudadana. No cabe Eso la es menor importante. duda. En eso fue un visionario. Claro. Entonces, no solo se veían y se abordaban los problemas de salud, porque los problemas de salud no solo está la parte médica y clínica, es que la salud implica tener acceso al agua potable, acceso a electricidad, las letrinas, que se hizo un proyecto importantísimo para poner letrinas que no había en el campo en esa época. Así es. Acceso a caminos, y voy a decirlo aquí, toma de tierras. Papá organizó a los campesinos para que tomaran tierras que había en esa zona, en Valle Azul. Ese asentamiento lo promovió papá. Movía a los campesinos y los llevaba a las tierras para que tomaran las tierras que eran del Estado. Y entonces hizo varios movimientos que en ese momento se consideraban, subversivos. Y eso es un tema importante, y ahora le voy a decir por qué subversivos. Claro. O sea, todo eso es de un hombre, de un pensamiento en nuestra mentalidad que... Sí, así es. ¿Verdad? Más allá de la izquierda. Claro, pero claro. papá era un humanista. Eso es lo importante. Y además, don Mauricio, todos esos elementos, principios de alimentación, de aprovechar nuestra tierra, nuestros cultivos, con las huertas escolares, muy bueno, que pasaron a ser un refuerzo importantísimo de esa nueva cultura que promovió el doctor Ortiz. Es la importancia que usted esté aquí, porque usted conoce muy bien a fondo. Papá también en esa época promovió las huertas escolares y las huertas en las casas, que la gente produjera su propio... Claro, su tomatito. Su tomate, sus cosas chayote, de forma orgánica. yucas, claro. ¿verdad? Para que tuvieran una mejor alimentación y una mejor salud. Claro. Los bailes sin licor, por ejemplo. Y una mejor economía. Una mejor economía. Promover los bailes sin licor. Papá le decía a los campesinos, ustedes pueden disfrutar de la música sin tomar licor. Y fue de los primeros, lo que se hizo en San Ramón, esto es importante, reconocer al alcohólico como un enfermo. Papá promovió muchísimo la atención del alcoholismo, no como hágalos a un lado, esos son solo, perdonando el término, unos borrachos, no. Él los vio como enfermos y había que tratarlos y curarlos. Y promovió mucho también la atención a los adultos mayores y fundó una ciudadela atrás de San Ramón, donde los adultos, él quería que no estuvieran necesariamente bajo un mismo techo, todos, sino que tuvieran casitas más pequeñas donde ellos tuvieran todavía vínculo con su núcleo familiar. Cosas que yo recuerdo. Y vino mucha gente, don Roberto, a ver el programa. Gente, todo el mundo venía para replicarlo. Entonces, es importante, y los reconocimientos que él tuvo, no quiero ir sobre eso, pero es importante, llamó la atención desde el gobierno estadounidense que le otorgó la medalla del Bicentenario, hasta la famosa carta de invitación que le hizo Fidel Castro, que le llamó la atención lo que se estaba haciendo aquí, lo invitó a La Habana, a Cuba, para conversar con él e intercambiar. Entonces, tanto llamó la atención de un gobierno como el de Estados Unidos, como el de un país como Cuba, de lo que se hacía aquí. Esto es importante, interesantísimo. Y después del 82, y es importante mencionarlo, en el gobierno de Luis Alberto Monge, si bien él es cierto, directamente nunca tuvo con papá, digamos, un desprecio, pero a través, y voy a decir los nombres aquí, del doctor Guido Miranda y del ministro de Salud de la época, el doctor Jaramillo, querían acabar muchísimo con el tema de participación popular. Eso es, y se lo dijo mi hermano Fabián, en un momento dado, a don Guido Miranda en vida, pero le dijo, es inaceptable que la única vez que vimos a papá enfermo fue porque un médico le causó tristeza y dolor, esos dos, y papá estuvo en el hospital sufriendo.
muchísimos años cuando fue perseguido, diría yo, don Roberto, y culminó con el cierre del programa en el segundo gobierno de Óscar Arias, en el 1986, hasta que lo sacaron de la dirección, lo sacaron del hospital sin paredes, no le dieron mucho seguimiento al programa, porque era un programa que sonaba de participación popular, era en ese contexto que se vivía en Centroamérica, donde había mucho malestar social, era un programa casi y una organización popular que podía representar, así lo vemos nosotros, un peligro para el sistema en ese momento, porque había mucha organización. Claro, estamos hablando de la época de 1986-90, cuando la primera administración del doctor Óscar Arias Sánchez, Sí. y una situación tensa perdón, en Costa Rica y en Centroamérica con el asunto de la contrarrevolución nicaragüense. Claro. Entonces, posiblemente algunos sectores sintieron temor de esa democratización que se estaba dando, lamentablemente. Así es. Le tuvieron miedo al soberano, al pueblo, diría don Roberto. Muy bien que usted lo dice, pero esas son las cosas que hay que decirlos. Entonces, fueron cerrando la participación. A él le hicieron la vida imposible. De nuevo, repito, en el segundo gobierno en 1986, en el gobierno de Óscar Arias. Y ellos nombraron un grupo de notables en San Ramón para que se encargaran de acabar con el programa en San Ramón. Yo diría que eran notables, pero por traidores. Gente de San Ramón, de la élite, digamos, vinculada con los dos partidos mayoritarios, y se prestaron para perseguirlo a él. Notables, de modo, repito, por traidores, porque no solo traicionaron a papá, traicionaron a un sistema de participación popular y a un tema de salud. Eso es la verdad, don Roberto, y hay que decirlo así. Y eso dio al traste ya con la participación popular muchísimo, con los programas de salud, con la participación del pueblo y toda una acción democrática que se estaba haciendo ahí, participativa. Y algo importante, después hay que hacer mención de que se retoma, digamos, la importancia que tiene la atención primaria. Yo rescataría a la doctora María del Rocío Sáenz, está muy consciente de lo que sucedió ahí, la importancia que tenía el programa. El doctor Fernando Llorca, él siempre tuvo muy claro la importancia que tuvo la atención primaria para Costa Rica. Y hay gente que lo ha entendido muy bien. Yo diría que el licenciado Miguel Sobrado, Bueno, sociólogo, conoce muy bien a fondo. así es. Y él en un artículo muy interesante le llamó a papá el Prometeo de la salud. Es que es importante ese término. El Prometeo. El Prometeo. De la salud. Porque lo que hizo a través de la salud fue quitarle el fuego a los dioses, a la élite política, y empoderar a nuestros campesinos organizados y darles poder a ellos. Por eso es que él le llamó así. Ve, y todo eso en ese contexto que usted mencionó representaba un problema, digamos, en un contexto de mucho problema social y económico que había. Entonces representaba de cierta forma como un peligro. Y los políticos no lo entendieron. Los médicos de escritorio que ven aquí, papá siempre andaba con su gabacha manchada de sangre que atendía a la gente y de tierra. Es importante. Su gabacha no era como la de esos dos médicos que le comenté aquí, limpia, pulcra, porque no habían entendido, no se habían ido a meter al barro, a encontrarse con el campesino, a saber cuál era la raíz de los problemas de salud. Entonces no lo entendían, don Roberto. Es muy fácil tomar decisiones desde un escritorio aquí en San José, cerrar esos programas donde usted ni siquiera tiene idea de qué se está haciendo ahí, o tiene la idea pero no le interesa. Eso fue lo que sucedió. Y yo quería hacer énfasis en eso, y algo muy importante y se lo dije a él personalmente, el José Figueres Olsen siempre en campaña hace mención que él fue el creador de los EBAIS. Y quiero que quede esto aquí importante en este programa. Yo se lo dije a él personalmente, me lo encontré en presencia de la mamá,
que porque él decía que era el creador de los EBAIS. Les hablo. Los puestos de salud en el gobierno de Figueres se les cambió el nombre a EBAIS. Digamos, sin ser mezquinos, él los promovió, pero les quitó la participación de la ciudadanía popular, que eso era lo clave, la esencia era eso. Y él dice en campaña que él fue el creador. Él no fue el creador de los EBAIS. Cuando usted construye un edificio y le pone un nombre, después lo cambia, no lo hace a usted creador de ese edificio. Y él lo dijo en campaña, yo se lo dije de frente, estando la mamá, es importante que quede esto aquí. Y doña Karen le dijo, lo que le dice Mauricio a usted es cierto. Porque yo le dije, José María, ¿por qué usted en campaña dice que usted fue el creador? Eso no es cierto. El creador de los EBAIS, el adalid de eso, de la atención primaria, fue papá con los campesinos organizados. Claro, la se semilla, lo dije y ella me lo aceptó. Y recientemente lo volvió a decir. Y fue la semilla de los puestos de salud. De los puestos de salud. Lamentablemente, don Mauricio, el tiempo nos gana, pero quiero comprometerlo para en una segunda edición con usted de Páginas Vivas podamos ampliar sobre la maravillosa labor que llevó a cabo el doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer. Siempre ponemos el nombre a cada programa. Este se va a llamar Doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer, el Prometeo de la Salud. Muy bueno eso. Con Mauricio Ortiz. Muchas gracias. Yo me refería, perdón, una aclaración a Figueres Olsen. José María Figueres. José María Figueres. Como no, el presidente pero la verdad Figueres. Tiene que quedar aquí. Yo no me podía hacer mención de eso. Está bien, porque papá sufrió mucho. La persecución que se le hizo y en memoria de él, el que alguien quiera atribuirse un trabajo que no solo de papá, sino de las comunidades, me parece, don Roberto, que históricamente no está correcto. Así Más bien, es. Muchísimas gracias. No, gracias, don Mauricio. De verdad, un gusto. Un placer. Ojalá lo podamos tener en una nueva oportunidad para continuar con esa memoria del legado en la salud y en la identidad costarricense del doctor Juan Guillermo Ortiz Gayer, que era bien costarricense. Muchísimas gracias. Don Roberto, gracias. Gusto. Gracias a ustedes. Les esperamos en una próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, en reconocimiento, en tributo a nuestros queridos, amados periódicos de papel que van dando paso a la tecnología digital. Gracias.